Muy buenas tardes, estimados alumnos. Espero que estén muy bien, usted y su familia. Es el momento que nuevamente nos integramos a una clase en línea. La idea es que podamos aprender un poco más de lo que hemos aprendido en la clase anterior, poder ir avanzando, poder dar algunas indicaciones también para que vayan haciendo su guía y sus trabajos que están pendientes. Así que yo los invito a que con mucho ánimo estemos atentos a la clase y que también puedan participar. Por lo menos uno, dos, tres alumnos yo creo que van a participar hoy día. Lo ideal sería que participaran todas. Y cuando usted le toque participar o quiere participar, usted sencillamente aprieta el micrófono, ¿verdad? Y puede intervenir en la conversación, en el aprendizaje. Bien, sé que por ahí está también Benjamín Salinas, ¿ya? Para que ¿Qué también pasa? me apoye en la clase, ¿ya? Así que espero que estemos todos bien, ¿ya? Gracias por colocar su nombre solamente y su apellido. Así que lo felicito por eso y vamos a orar. Vamos a dar inicio a la clase y para eso vamos a orar. Así que ya estamos grabando. A partir de ahora oramos a nuestro Dios. Señor y Dios que moras en los cielos, damos gracias en primer lugar por el don de la vida y la salud. En esta oración te quiero pedir que tú nos acompañes en esta clase. Quizás no es la mejor forma de impartir el conocimiento, pero queremos que tú nos puedas ayudar para que cada alumno esté atento, pueda cumplir con las normas que se le han dado con anticipación para que todo salga bien. Que podamos estar atentos al conocimiento y sobre todo podamos estar atentos también a tu palabra que cada día tenemos que estudiar, Señor, en nuestros hogares. Acompáñanos en estos momentos difíciles, Señor, te lo pido en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, jóvenes, quiero retomar brevemente lo que es para usted la democracia, o lo que realmente es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. La palabra demo significa pueblo, gracia, gobierno, poder también del pueblo. Y este sistema de gobierno tiene sus orígenes en la polis griega, específicamente en Atenas, ¿ya? En el siglo VI, V antes de Cristo, es cuando se desarrolla el proceso de la democracia en Atenas. Y como hemos conversado, este proceso de la democracia se da en una ciudad en particular, ¿ya? Esta ciudad es Atenas. Atenas reúne a muchos intelectuales, a muchos pensadores, a muchos legisladores, a muchas personas que les gustaba el estudio, les gustaba el aprendizaje, les gustaba empaparse en las cosas del diario vivir, y poco a poco fueron conformando una sociedad muy sabia. De hecho, nosotros somos parte de la cultura greco-romana, o sea, de la cultura griega y de la cultura romana. Pero específicamente cuando hablamos de democracia, hacemos referencia a la ciudad de Atenas, o también conocida como la polis ateniense. No olvidemos que las polis eran las ciudades, estado en la antigüedad, ¿verdad? Siglo VI, siglo V antes de Cristo, ya se está desarrollando este sistema de gobierno conocido como la democracia. ¿Cuál es la importancia de la democracia? La democracia permite que el ser humano vaya alcanzando la igualdad entre sus pares. Es decir, que tenga las mismas oportunidades de quienes lo rodean, independiente de su condición socioeconómica, independiente de su condición social, económica, de su pensamiento religioso o de sus bienes raíces que pueda tener o no pueda tener. La democracia trata de igualar a todos, ¿ya? Trata de que todos seamos iguales ante la ley. Y no solamente que seamos iguales ante la ley, sino que cada uno tenga las mismas oportunidades en la sociedad en la cual le correspondió vivir. Y eso lo hicieron muy bien los griegos. Y los griegos se reunían en una asamblea. Ya, la asamblea, ¿verdad?, permitía tratar asuntos que eran relacionados con el gobierno y la administración de la ciudad. Para eso ellos tomaban acuerdos, discutían, ¿verdad? Quizás criticaban a otros, pero el objetivo era alcanzar un buen gobierno para la ciudad, un buen gobierno para la polis, ¿ya? De hecho, la política tiene ese propósito, gobernar la ciudad. De hecho, la política, según los griegos, era el arte de gobernar la polis, ¿ya? El arte de gobernar la ciudad. Recordemos que esta es una ciudad-estado, ¿ya? Atenas era una ciudad-estado, es parte de una ciudad-estado. Por lo tanto, eran pequeñas ciudades, pero que tenían una formación y organización política, al igual que un estado hoy en día, solo que eran más pequeños y más reducidos. En momentos de crisis, momentos de guerra, se unían para hacer frente al enemigo común, que generalmente eran los persas,
en Grecia antigua, ¿verdad? Ahí se unían, pero cuando ya pasaba la guerra, no había peligro, ellos volvían a su ciudad-estado, a su polis. Recordemos que el territorio griego es bastante montañoso, por lo tanto permitía mantener una polis distante de otra y con diferencias o barreras geográficas que la hacían única como ciudad-estado. De hecho, ahora tenemos dos ciudades-estado que son muy diferentes. Atenas, por un lado, que es la ciudad democrática, y Esparta, que es la ciudad militar. Ambas ciudades sirven de modelo para el mundo actual, ¿ya? Atenas sirve como modelo para el mundo político y Esparta sirve como modelo para el mundo militar. La estrategia, la forma de guerra y todo aquello también se la debemos en gran parte a los espartanos. Posteriormente los romanos también toman muchos de estos elementos griegos y lo incorporan también a su cultura. Por eso que yo le decía al comienzo que nosotros somos producto de la cultura greco-romana, el mundo occidental, ¿verdad? Cuando se descubre América, todos aquellos elementos culturales llegan acá a América del Norte, América Hispana, por supuesto, y se incorporan a nuestra civilización. Es lo que nosotros conocemos como la civilización occidental. Hay dos personajes que destacan en la historia de Atenas, en el proceso de la democracia. Uno de ellos es Dracón y el otro es Solón. Ambos personajes son legisladores. Ahora ustedes dirán, ¿y quiénes son los legisladores? Los legisladores en tiempos modernos son los diputados y los senadores, incluyendo el presidente. O sea, toda aquella persona que pueda hacer leyes para el pueblo, o para la sociedad, para su nación, o para su estado, ¿verdad? Todas las personas que hacen leyes son los legisladores. Legislar y hacer leyes, que supone que van en virtud del bien común, ¿ya? Van en virtud del respeto a los derechos humanos, de la dignidad de las personas, y también van en virtud del resguardo de nuestra seguridad nacional, ¿verdad? Que en realidad son características del Estado chileno, en este caso, de los que yo le estoy hablando, que tiene esa característica de poder apuntar al bien común, a la dignidad de las personas, apuntar a que las personas se puedan desarrollar, a que las personas puedan ser respetadas por las leyes que están en la Constitución, en fin, todo aquello tiene directa relación con lo que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Estos dos personajes, Dracón y Solón, van a dar origen, ¿no es cierto?, a leyes que van a tratar de regular las relaciones entre los individuos, entre las personas, ¿ya? El que le tocó más difícil, obviamente, fue a Dracón. Dracón fue como el primero que empezó a tratar de legislar y hacer leyes que trataran de buscar el equilibrio entre las partes involucradas, ¿ya? Posteriormente viene Solón. También Solón hace algunos cambios, algunas reformas, ¿ya? Y también tenemos a Clístenes, otro legislador importante, ¿ya? Estos tres personajes van a ser muy importantes para el desarrollo de Atenas y de la democracia ateniense, por supuesto. No olvidemos que estamos centrados en la democracia ateniense. Ahora, obviamente, cuando nosotros hablamos de democracia, no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, los derechos humanos, no podemos dejar de lado la igualdad, la fraternidad, no podemos dejar de lado lo que yo en la clase anterior les mencioné a ustedes, que es lo que todo el ser humano busca, la libertad para su propio desarrollo, en los distintos aspectos del ser humano, ¿verdad? Todo aquello está muy enraizado en lo que es la democracia ateniense. No fue fácil, ¿ya? Por ejemplo, Dracón redactó el primer reglamento constitucional, podríamos decir, o el primer código de leyes en Atenas, ¿ya? Quizá le tocó ser como el pionero en el tema de llevar adelante lo que se conocía como democracia en aquel entonces, una democracia que estaba empezando a nacer, leyes que recién estaban empezando a nacer. Recuerda que antiguamente no todas las leyes estaban escritas, ¿ya? Se conoce como el derecho consuetudinario, leyes que se obedecen por tradición, por costumbre o porque la autoridad o el rey lo decía, ¿ya? Por lo tanto, Profe, por lo tanto no siempre, aquí voy a admitir a alguien que está entrando, por lo tanto, no siempre la democracia en sí, ¿verdad? No siempre todo fue fácil, todo fue un poco complicado al comienzo, ¿verdad? Entonces, este señor, llamado Dracón, escribió, redactó el primer código, ¿verdad? El primer manual, podríamos decir, de leyes escrito, ¿ya? Porque el derecho antiguamente
no existía un derecho escrito, sino que existía un derecho consuetudinario, como acabo de mencionar, donde las cosas se obedecían por tradición, por costumbre, ¿ya? Usted Ok. obedece esto, usted obedece lo otro por costumbre, por tradición, ¿ya? No es porque estuviera escrito, sino que la costumbre nos llevaba a obedecer, ¿ya? Yo no sé si alguien más recuerda algún personaje de aquella época. Bueno, ¿usted en algún momento las vieron? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién dice? No. Yo, por ejemplo, recuerdo quizá uno de los más importantes, Pericles. ¿Se acuerdan de Pericles? Siglo V antes de Cristo, ¿ya? Pericles es considerado como el mayor representante de la democracia ateniense. El mayor representante de la democracia ateniense, ¿ya? Y quizá ustedes dirán, pero ¿qué cosas tan importantes hizo Pericles? ¿Qué es lo que dijo, qué hizo, que para él es tan importante en la historia? En realidad fue un estratega, fue un legislador, fue un gobernante que hizo las cosas sabiamente, ¿ya? Con inteligencia, con sabiduría. Y trató de buscar un punto de equilibrio entre las partes, trató de buscar justicia entre las partes, trató de apuntar hacia la igualdad. Y mire lo que él dice en uno de sus relatos, dice, la igualdad conforme a nuestras leyes alcanza a todo el mundo. La igualdad, ¿no es cierto? Dice, conforme a nuestras leyes alcanza a todo el mundo. O sea, la igualdad no era un tema para algún grupo pequeño, un grupo reducido, ¿ya? Sino que era para todos los atenienses, ¿ya? Aunque tenemos claro que no todos los atenienses participaban de la vida democrática. Recuerda que había mujeres, había niños, había población esclava, que obviamente no participaban. Pero sí tenemos que reconocer que estos son los inicios de la democracia. No podemos decir que la democracia ya estaba consolidada en un 100%, pero sí es importante porque ya redactar un código, redactar una constitución, como podríamos decir hoy en día, era importante porque a usted la constitución le permite ver en lo que está bien y en lo que está mal, lo que debe y lo que no debe hacer. Y no queda a voluntad del soberano, no queda a voluntad del rey, no queda a voluntad del gobernante de turno. Por lo tanto, usted sabe qué terreno está pisando, ¿verdad? Es importante saber qué terreno pisa uno. Y ese terreno se lo dan las leyes, este cuerpo de leyes, este código que le dice a usted, esto debe hacer, pero esto no lo debe hacer. Esto está bien, esto está mal. Esto tiene castigo, esto no tiene castigo. Recuerden que la ley permite, prohíbe, pero lo más importante, la ley sanciona. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Las normas sociales, si yo saludo o no saludo es una cosa, pero las normas jurídicas se traducen a leyes. Y si se traducen a leyes, usted las puede, a usted le permite la ley, a usted le prohíbe la ley, pero si usted no cumple con la ley, viene inmediatamente una sanción. Y hoy en día en nuestro país estamos hablando de varias sanciones, con el tema de la cuarentena, con el tema del toque de queda, tenemos sanciones. Hay muchas sanciones que pueden caer sobre nosotros. Por eso hay que estar atento a lo que está pasando en este momento, ¿ya? Muy bien. Entonces él decía que la igualdad era para todo el mundo, y la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase, no anteponemos las razones de clase, o sea, de clase social, de condición social, y dice inmediatamente lo que nos interesa a nosotros, al mérito personal. O sea, si usted quería ser un estratega, si usted quería ser un gobernante, si usted quería ser un funcionario importante en Atenas, usted lo único que tenía que tener eran méritos personales. Nadie estaba preocupado de su condición socioeconómica, solamente que usted tuviera méritos. Pero esos méritos tienen que dar a la vista de la asamblea, a la vista del pueblo, ¿ya? Y en razón a lo que veían de usted, a usted lo elegían como un político en aquella época, podríamos decir, para ocupar un cargo público importante, ¿ya? Y obviamente, no solamente ocupar el cargo público, aparte de ocupar el cargo público, habían grupos de personas que estaban vigilando que su funcionamiento fuera el más adecuado y no se apartara, ¿no es cierto?, de la justicia, de la igualdad, ¿verdad?, que no fuera a caer en la corrupción, etcétera, ¿verdad? Habían personas que estaban atentas a su labor como funcionario público, ¿verdad? No era que usted ocupaba el cargo y después hacía lo que le daba gusto y gana, no. La democracia ateniense era bastante pura en ese aspecto, vigilaba todo, todos sus movimientos, para bien o para mal. Si había dinero por medio, con mayor razón. Si había una responsabilidad importante, con mayor razón. Siempre usted estaba siendo vigilado, siempre usted estaba siendo supervisado en su cargo público.
¿Para qué? Para que la ciudad o la polis se gobernara en forma adecuada, en forma correcta, y apuntar al bien común para todos. Que nadie, ¿verdad?, se arrancara para otro lado y que saliera de sus cumplimientos públicos para los cuales había sido elegido democráticamente, ya sea por sorteo o ya sea por voto, ¿verdad? Entonces, ya teniendo claro eso, nosotros vamos viendo la importancia que tuvo Pericles en aquella época. Por ejemplo, dice, tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad. Yo soy pobre, usted es pobre, todos somos pobres. Quizás, a modo general, situándonos en Atenas, ¿verdad?, en el siglo V a.C. Pero si usted tenía méritos, si usted tenía las capacidades, como podríamos decir hoy día, para ser un gobernante, para ser un estratega, para ocupar un cargo importante, la pobreza no era un obstáculo, no era un problema, ¿ya? Usted no necesitaba conseguir, como hoy en día, dinero para hacer una campaña política, ¿ya? Sino que usted sencillamente con sus méritos personales, con sus capacidades cívicas que usted tenía como ciudadano, usted con eso bastaba para que pudiera ocupar un cargo importante dentro de Atenas, ¿ya? Ahora, usted dirá, profesor, bueno, ¿y por qué tanta importancia Atenas? Porque el ideal de Atenas, el ideal de la democracia ateniense, era que todo funcionara en forma perfecta, en forma correcta, de la mejor forma posible. Y esa democracia que nosotros tenemos hoy en día, o esa democracia que tenía Grecia antigua, es la democracia que de alguna forma nosotros tendríamos que tratar de imitar, ¿ya? Y de tener en nuestro país y en todos los países que se denominan países democráticos del mundo, ¿verdad? Recordarlo cómo los atenienses elegían a sus autoridades y cómo las vigilaban mientras ocupaban sus cargos y qué importancia ellos le daban al mérito y no a la condición socioeconómica, no a la riqueza. Usted podía ser pobre, pero podía ocupar el cargo más importante dentro de la polis en Atenas. Por lo tanto, jóvenes, vean ustedes qué importante la democracia ateniense, ¿ya? Obviamente ustedes me podrán decir, profesor, pero ¿y Esparta? Bueno, Esparta también fue importante, ¿ya? Hay películas que se han hecho muy importantes respecto al sistema militar que tenían los espartanos, ¿ya? De muy pequeñitos eran preparados para la guerra, ¿verdad? Y su organización militar que tenían era muy buena, ¿verdad? Muy buena. Excelente. La historia siempre lo recuerda como los mejores militares quizás de todos los tiempos, ¿ya? Hay películas como 300 y otras tantas que hablan, ¿no es cierto?, del valor de la organización y de la valentía de los espartanos. Y siendo que no era un gran número de soldados, pero un soldado espartano podía acabar con 5 soldados persas. Esa era la relación que había entre un soldado espartano y un soldado persa, ¿verdad?, en aquella época. Por lo tanto, ellos estaban muy bien preparados para la guerra. Y los romanos se basan mucho también en su organización, o sea que el imperio más grande, quizás un imperio más grande, el imperio romano, basó su poder en el ejército. Y muchas de las cosas que ellos lograron como ejército fue gracias a lo que aprendieron de los griegos, ¿ya? De este caso, de Esparta, específicamente. Entonces también la polis espartana obviamente que también es importante, ¿ya? También es importante, incluso la organización militar de hoy en día de muchas naciones también tienen como referente estratégico y militar a los espartanos, ¿ya? Obviamente que con el correr del tiempo eso eh, también fue tomando otros matices en otros países, en otras naciones, y también fueron apareciendo quizá otros países u otras potencias bélicas que también fueron tomadas como ejemplo, ¿verdad?, por otros países del mundo, ¿ya? También más adelante, en siglo XIX, siglo XX, también aparecen otros países que también se toman como referente en su organización militar, ¿ya? Pero para no apartarnos del tema, seguimos con el tema de Pericles, ¿verdad? Este estratega fue un político, ¿ya? Por eso que un político tiene que ser un buen político, ¿ah? Recuerden que la polis, o sea, la política era el arte de gobernar la polis, el arte de gobernar la ciudad. Y para eso había que tener muchas capacidades, había que tener mucha inteligencia, mucha sabiduría. Pero no solamente Pericles fue un político, sino que fue un buen orador, tenía facilidad de palabra, ¿verdad? Y
estadista, o sea, se preocupó de organizar bien el Estado, de organizar bien su país, bien su ciudad-estado, en este caso Atenas, ¿ya? Y por eso que se le recuerda también, ¿ya? Eh, y también, obviamente, Pericles, como era un demócrata, podríamos decir un demócrata de tomo y lomo, también abolió algunos privilegios, ¿ya? Él dijo, no, aquí hay algunas personas que tienen privilegios, por lo tanto, como yo soy partidario de la democracia, aquí se van a abolir algunos privilegios, vamos a eliminar algunos privilegios, porque todos somos iguales. Recuerden lo que él decía, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo. La igualdad, y eso significa dejar de lado privilegios, dejar de lado ciertas garantías que algún grupo puede tener en desmedro de otros, ¿verdad? Todo tiene que apuntar al bien común, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos importa, ¿ya? Eh, Pasando un poquito más adelante, ya quiero también recalcar que ya hablamos de Dracón, hablamos de Solón. Eh, Quiero quizás recalcar un poquito más algunas otras cosas importantes. Una de las cosas importantes que hizo Solón, recordemos que Dracón escribió, ¿no es cierto?, el código, las leyes para Atenas, pero pasando a Solón, una de las cosas importantes que hizo Solón fue que él se preocupó de la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es decir, queremos que más gente esté en los asuntos públicos, que no sea algo reducido para unos poquitos, sino que sea para todos, ¿ya? Y esa fue una de las cosas importantes que hizo Solón, ¿ya? ¿Qué más hizo? ¿Ya? Bueno, también tomó algunas medidas para proteger el cultivo del olivo, la vid, ¿ya? Eh, Hizo cosas bastante importantes y quizá una de las cosas que a mí siempre me sorprenden de Solón es que Solón, abolió o terminó con la esclavitud por endeudamiento, ¿ya? Cuando alguien tenía una deuda en la antigüedad, pasaba a ser esclavo de aquella persona si no podía pagar, no podía pagar la deuda. Y no solamente él, sino su esposa, sus hijos, mucha gente pasaban a ser una propiedad privada de aquella persona que le había otorgado un crédito o le había hecho un préstamo y usted no lo pudo pagar. Afortunadamente, eso hoy en día se ha tomado en cuenta, porque si fuera por eso, muchos seríamos esclavos, ¿verdad? Bien, son cosas que nosotros tenemos que ir conociendo y tenemos que ir armando lo que es la historia de Grecia antigua, especialmente lo que es la democracia. Yo no sé si está por ahí, no se nos ha escapado, ¿Salina está por ahí, Benjamín Salina? Benjamín, aquí estoy. Ya, Benjamín, ¿tú puedes Buena. hablar de alguno de estos personajes que te hayan llamado más la atención? Sí, pues, o sea, Solón más que nada, si quieres le cuento la historia de una, así. Así, resumida, en poquitos, porque nos quedan como 8 minutos. Ya, bueno, rapidito. ¿Ya? Mira, como hacia fines del siglo VII antes de Cristo, la ¿Ya? situación en Atenas, como usted dijo, se agravió notablemente, pues, ¿me entiende? Los pobres estaban exasperados al extremo y se aprontaban para liberarse de la opresión de los nobles y obtener la participación en el gobierno de la ciudad. Claro. Y los nobles, entre tanto, estaban decididos a defender a todo precio los privilegios que tenían. Y ahí es donde sale la pregunta que dice, ¿quién podría en tales circunstancias salvar a Atenas de la guerra civil? Y la verdad es que parece extraño que en un momento tan dramático de Atenas y todo eso, de la historia, se haya pensado en recurrir a un filósofo, que es el que usted menciona. ¿Ya? Recurrir a un filósofo en vez de un político. También poeta y, y uno de los hombres verdaderamente sabios y virtuosos, como se le decía, Muy bien. a quienes consideraban capaces de resolver las situaciones más difíciles. Y así fue como en el 594 a.C. ¿Ya? el pueblo nombró el pueblo nombró a corte o unión, en otras palabras, a Solón como la misión de introducir reformas que satisfacieran a ricos y a pobres.
Muy bien. ¿Me entiendes? Mira, qué interesante, ¿ah? Eso ¿Te más que fijas? nada. ¿Te fijas que, gracias Benjamín, muy clara tu explicación? ¿Ya? ¿Se fijan ustedes que no solamente él se preocupó de favorecer a los pobres o favorecer a los ricos, sino que trata de buscar un punto de encuentro, un consenso, en que tanto los pobres como los ricos todos queden conformes? Y imagínense que evitar una guerra civil, lo peor que le puede pasar a un país es enfrentarse a una guerra civil, ¿ya? Esa guerra civil que divide a un país e incluso divide a la familia. Dentro del mismo núcleo familiar hay partidarios de un bando y partidarios del otro bando. O sea, lo peor, lo más triste que puede pasar a un país es cuando se origina una guerra civil, ¿verdad? Muy bien, te agradezco mucho lo que tú la acabas de incorporar a la clase, porque la idea es que no solamente sea, sea la persona que está hablando, sino que yo sé que ustedes están investigando igual. Yo no sé si alguien más quiere agregar algo más sobre Solón, sobre Dracón. eh, ¿Qué más podemos? Clístenes también es uno de los personajes importantes en la historia de Grecia antigua. Fueron personas que trataron de podríamos decir, trataron de que la sociedad fuera más igualitaria, ¿ya? Que fuera una sociedad más justa, ¿ya? Y a eso es lo que apunta la democracia, que la sociedad cada vez sea más justa, ¿ya? Que este gobierno del pueblo, como nosotros definimos democracia como gobierno del pueblo, realmente sea del pueblo, ¿ya? Realmente sea del pueblo, ¿ya? Nosotros decimos que hay un sistema de gobierno democrático. ¿Realmente es democrático? ¿O será que la democracia tiene alguna falencia? ¿Será que la democracia constantemente se tiene que perfeccionar? No me cabe duda que sí. La democracia tiene que ir constantemente en perfeccionamiento, pero siempre apuntando al bien común, ¿ya? En razón al bien común nosotros podemos buscar formas de vida que sean beneficiosas para todos, así como lo hizo Solón, ¿ya? Así como lo hizo Dracón. Dracón para él fue difícil, ¿ya? Y yo creo que las primeras leyes que aplicó Dracón fueron bastante severas. Se dice que sus leyes fueron bastante severas, ¿ya? Bueno, porque estaba empezando en el camino, pero poco a poco se fueron mejorando. Y seguramente las leyes que hizo Solón fueron mejores y las que hizo Clístenes también fueron mejores, ¿ya? Pero cuando se busca la igualdad entre las personas, la igualdad, la participación entre las personas es súper importante, ¿ya? En una sociedad. Tenemos que nuestra sociedad sea lo más justa posible. Y en eso tenemos que ponernos todos de acuerdo, ¿ya? Que todo lo que es justo para mí también sea justo para el otro, ¿ya? Y que como comunidad, como nación, podamos enfrentarnos, ¿cierto? Podamos realizar nuestro trabajo como ciudadanos de la mejor forma posible, dejando conforme a todos los sectores de la población, no olvidando que siempre la democracia va en su elección, siempre va a dejar a un grupo oficialista, que es el que está de gobierno, y a un grupo opositor. Ahora, no se asuste, pero profesor, ¿cómo la democracia tiene opositor? No se asuste, porque la democracia tiene como requisito fundamental, aparte de la separación de los poderes del Estado, aparte de la participación ciudadana, tiene como requisito fundamental, siempre debe existir una oposición. Siempre va a existir una oposición, ¿ya? Si usted elige a la directiva de su curso, va a tener una oposición, ¿ya? ¿Quién es el presidente del curso? Segundo, tercero medio, perdón. ¿Quién es el presidente del curso? La Paz. Paz, ¿ya? Y Paz la eligieron todo, ¿verdad? ¿Sí? Todo el Sí. curso eligió a la Paz, Sí. ¿ya? ¿Quién está hablando? ¿O la eligieron, o se eligió sola? Yo creo que la eligieron la mayoría. La mayoría votó por la Paz, pero la Paz tiene que tener claro que también va a tener un grupo opositor, aquel grupo que no votó por ella, ¿ya? Aquel grupo que seguramente votó por otra persona, a lo mejor votó por otra lista, pero eso está bien, porque es parte del juego democrático. No hay que tener miedo a la oposición, ¿ya? El gobierno de Sebastián Piñera tiene la oposición, ¿ya? El gobierno de la presidenta Michelle tuvo la oposición. Por lo tanto, siempre la oposición es parte del juego democrático, ¿ya? Obviamente, siempre marcándose en virtud, ¿no es cierto?, del objetivo más noble que puede tener un país, que puede tener una sociedad. En función de eso, nosotros tenemos que empeñarnos en que la democracia sea lo más pura posible, ¿verdad? Y no olvidar que la democracia es perfectible. Es decir, la democracia se puede ir perfeccionando a través del tiempo,
¿ya? Así que ojalá podamos llegar a una democracia tan pura como la tenían los atenienses, ¿ya? Quizás solamente en base al mérito, quizás sea difícil, pero no tenemos que perder de vista a quiénes, a los griegos, no tenemos que perder de vista a los atenienses. Ellos tenían principios y valores nobles que los ayudó a formar la democracia que actualmente tenemos nosotros. Y por eso que lo estudiamos, por eso que lo recordamos. Jóvenes, no olviden hacer la investigación del origen de la democracia en Atenas. No olviden darle la debida importancia a los legisladores de aquella época, Dracón, Solón, Clístenes y por supuesto Pericles. No olviden de darle importancia a la investigación que ustedes están desarrollando. Aunque la desarrollen en su cuadernito, ocupen la mitad del cuaderno, todo el cuaderno que usted quiera, pero trabajen en eso. Ya estamos terminando la clase, ya. Me alegro de verlos, escuchar a algunos, y gracias por la participación, ya. Yo sé que muchos quieren participar, pero este programa nos deja poquito tiempo. Así que desde ya me despido, esperando que Dios los acompañe. Cualquier cosa me la pueden hacer, cualquier duda o interrogante me la hacen por interno, ¿ya? Porque yo tengo algunos contactos del curso, así que ustedes cualquier cosa me pueden hacer llegar lo que tengan pendiente, ¿ya? Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga. Gracias por estar atentos y gracias por no poner otra imagen que no corresponda a su nombre. Así que Dios los acompañe, chiquillos. Gracias por estar atentos a la clase y que cada vez podamos ir aprendiendo y no olviden desarrollar sus guías, que es lo más importante, que lo vayan haciendo en forma organizada, pero en forma responsable. Es lo que yo deseo para cada uno de ustedes y un saludo cordial, por supuesto, para sus